Hoy es 14 de abril de 2015. Empezamos a hacer la visita al humedal con los niños del Colegio General Santander y en compañía del Jardín Botánico. Con el fin primordial de llevar las aguas lluvias y separar un poco las aguas lluvias de lo que eran las aguas del humedal. Más adelante, años más adelante, pues Acueducto se enteró o se dio cuenta que las aguas del humedal eran precisamente las aguas lluvias. De eso se alimenta el humedal, de aguas lluvias principalmente. Entonces esas eran las mismas aguas del humedal. Pero como ya estaban las obras hechas, pues ya no se podía hacer, digamos que, nuevamente restituir la zona, ¿cierto? Entonces, como compensación, pues se dejó una zona de preservación que es la zona verde, ¿cierto? Que es la zona donde estamos en este momento parados. No, obviamente pues digamos que hay unos intereses de por medio, ¿cierto? Realmente esto fue una obra que se diseñó más o menos hacia mediados de los años entre 98 y 2000, ¿sí? Que fue bajo el régimen de nuestro amigo Peñalosa. Él quería traer una obra europea, estructuras europeas a nuestro territorio, acá a la ciudad. Una de esas principales obras pues fueron los volardos, ¿sí? Ustedes los ven de pronto por ahí, son esas piedritas que se encuentran ahí, esos son los volardos. Fue una obra diseñada por él. El tema de las ciclorrutas. Una de las ciclorrutas más grandes pues, de Latinoamérica se encuentra conectada los cerros orientales con el Parque de la Florida por toda la 80. Entonces, esta es una de las obras más grandes que él ha hecho. Los que han ido de pronto al humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, en la localidad de Suba, han observado que se encuentra una gran piscina, ¿sí? Esa gran piscina fue diseñada con el fin de, pues al finalizar esta gran piscina, posteriormente poner barcos o lanchas para el tema de turismo y recreación. Pero la misma comunidad fue la que intervino y prohibió este tipo de obras. Una de esas obras fue acá en el humedal Jaboque, en la cual pues no se terminaron las obras de canalización del humedal y quedaron, digamos que en la primera fase de 3 fases que eran estas obras. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento que tengan? ¿No? ¿Ninguna? No. Tenemos otro tipo, buenas preguntas, miren. ¿Únicamente tenemos aguas lluvias? No, también tenemos aguas residuales, ¿cierto? ¿Cuáles son las aguas residuales? Las que vienen de nuestras viviendas básicamente, ¿cierto? Y tenemos otros residuos grasos que llegan también al cuerpo de agua. ¿Por qué razón? Hay unas conexiones que se llaman conexiones erradas. ¿Listo? Es erradas, de errar, de equivocarse. ¿Listo? No cerradas, sino erradas. ¿Listo? Entonces, esas conexiones, ¿por qué se llaman erradas? Porque no van a la tubería que deberían ir, ¿cierto? Muchas de las casas que ustedes observan son casas de pronto relativamente nuevas, algunas, otras son un poco más viejas, ¿cierto? Las más nuevas, generalmente conjuntos de casas o casas que son muy similares, tuvieron la potestad de ampliar sus predios en la zona del patio. Esa ampliación pues diseñaron más que todo baños o cocinas, ¿cierto? En la zona del patio, y esto dio a que las aguas ya no fueran a la tubería de aguas residuales como deberían ir, sino fueron hacia la tubería de aguas lluvias. ¿Listo? Entonces esta conexión se llama conexión errada, no mandan la tubería a donde debería ser, sino pues a una tubería equivocada. Esas aguas pues vienen a parar acá. Otro tipo de sustancias, pues las sustancias de los residuos grasos. Bueno. Si ustedes se han dado cuenta, acá en el sector hay muchos talleres de mecánica, ¿cierto? Esos talleres, pues muchos de ellos no tienen trampas adecuadas para retener esos residuos grasos, sino que únicamente hacen el cambio de aceite y todo va a parar a la calle, ¿cierto? Cuando llueve, entonces resulta que esos residuos grasos van a parar a las alcantarillas y las alcantarillas tienen conexión directa con el humedal. Entonces, todos esos residuos grasos ingresan al humedal. ¿Listo? Dime. Por eso huele así, por eso es que de pronto ustedes en algunas ocasiones observan manchones de grasa sobre el agua, observan una coloración diferente a la normal,
¿cierto? A la que se observa normalmente. O simplemente se dispara un olor un poco extraño, un poco fétido al habitual, ¿cierto? Entonces, por ese tipo de ingresos del agua. Otra cosa que de pronto ayuda a deteriorar el cuerpo de agua es el arrojo de residuos sólidos. Cuando nosotros botamos un papelito, así no sea al humedal sino a la calle, resulta que por acción del viento, por acción de la lluvia, ese papelito finalmente va a parar allá, ¿cierto? Ingresa a las alcantarillas y las alcantarillas lo botan directamente allá. O simplemente el viento sopló y llegó allá el papelito. Ese papelito, pues si ustedes de pronto se han enterado, todo ese tema de plásticos termina muchísimo, pues dura muchísimos años en deteriorarse, ¿cierto? Puede durar entre 100 y 200 años pues en deteriorarse un producto plástico, ¿cierto? Una bolsa plástica. El tema del licopor, el licopor puede durar más de 500 años en empezar a hacer su proceso de descomposición, ¿sí? Entonces pueden venir los hijos y los hijos de nuestros hijos y todavía ese papelito se encuentra ahí, o todavía ese pedacito de licopor se encuentra ahí, ¿listo? Entonces eso también ayuda a que el ecosistema se empiece a deteriorar un poco más. Igual muchachos, también la solución no es quemar esta basura. Cuando uno quema cualquier producto plástico se genera un subproducto llamado dioxinas. Las dioxinas es el químico más tóxico del planeta. O sea, si la gota del veneno de una rana puede matar más o menos a 50 personas, si cogiéramos esa misma cantidad en dioxinas, serían más o menos 1500 personas que podría matar. Es un tóxico muy fuerte. Entonces, esos plásticos, además de que generan basura, si los quemamos, se vuelven veneno. Entonces, no es la solución quemarlos. ¿Me prestan esa botellita? Normalmente, ¿cómo le decimos a esta botellita? ¿O cómo la han escuchado que les dicen? ¿Botellas qué? Plásticas o botellas PET, ¿cierto? ¿Quiénes saben de inglés? Acá tenía un ducho en inglés, ¿dónde está? Profesor inglés. PET, ¿qué significa? ¿Qué? PET. ¿Pet? Animal. ¿Animal? Animal, ¿no? Más o menos, casi. Mascota. Eso, muy bien. Mascota, ¿cierto? ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos con la mascota? ¿Qué hacemos normalmente con nuestra mascota? Sacarla a pasear, ¿sí? ¿Qué más? Cuidarla, ¿cierto? Cuidarla. Eso es lo primordial, cuidar nuestra mascota porque es un miembro más de la familia, ¿cierto? Resulta que eso fue lo que nos vendieron nuestros amigos de las embotelladoras cuando sacaron nuestros productos PET. Empezar a cuidar este producto, ¿cierto? Le decían a ustedes, mire, le vendo este juguito, baratico, 1000 pesitos, ¿cierto? Pero resulta que tú pagas 1000 pesitos por este producto, que no es por el producto en sí, sino por la marca, ¿cierto? Por simplemente llevar una marca determinada. Después te dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer con ese producto? Ya que usted lo está cuidando, lo está teniendo para usted, ¿qué va a hacer más adelante? ¿Dime? Llevarlo a reciclaje o botarlo a la basura, ¿cierto? Resulta que para que tú botes esto, para que tú puedas botar esto a algún lado, puede ser al piso, a algún lado, ¿cierto? Tú tienes que pagar nuevamente para que otras personas vengan y recojan ese producto, ¿cierto? Pero más adelante entonces ya vas pagando dos veces, pagas por el producto y pagas porque otra persona se lleve lo que sobró de ese producto, ¿cierto? Más adelante, ¿qué pasa cuando se llevan eso de pronto los carros de la basura o las personas recicladoras? Sí, pero ¿qué pasa con este producto? En algunos sectores lo vuelven a reutilizar, ¿cierto? Y para volverlo a reutilizar genera más recursos, ¿cierto? En otros sectores, ¿qué pasa? ¿Han escuchado de Mondoñedo, de Botadero Doña Juana? ¿Sí? Sí. ¿Allá qué van a parar? Las basuras, ¿cierto? O sea, estos elementos. Pues para que ingresen allá esas basuras, pues se tiene que pagar digamos que una especie de peaje, ¿cierto? Que también, ¿de qué bolsillo viene? Del de nosotros, ¿cierto? Nosotros como población, como comunidad, también depositamos eso. Entonces ya nos están cobrando 3 veces, sin tener en cuenta que para producir este elemento hay que sacar recursos de la tierra que también por debajo de cuerda nos lo están cobrando, ¿cierto? Y que el recurso, que para producir este líquido necesitan agua.
¿Y esa agua de dónde lo salen? De nuestros recursos naturales, ¿cierto? Y que también nos lo están cobrando por debajo de cuerda. Entonces nos están cobrando este producto no a 1.000 pesos, sino nos lo están cobrando como 5 o 10 veces su valor, ¿cierto? Entonces para que lo tengan en cuenta. Un elemento. ¿Listo? Vamos a seguir, chicos. ¿Alguno tiene algún comentario en este momento? ¿Alguna pregunta? Limpiar el humedal. Uy, esa pregunta es fuerte, sí, es un poco difícil. Resulta que en este momento hay muchísimas administraciones que gastan muchísimos recursos del Estado, ¿cierto? Para poder hacer una acción que mitigue un poco el impacto que nosotros generamos como comunidad, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente unos 200 millones semestrales para poder limpiar aproximadamente un 10% de los contaminantes que se encuentran en este tipo de ecosistemas. Entonces, haz la cuenta más o menos cuántos millones nos podemos gastar para que un espacio así pueda quedar limpio. ¿Y qué acciones nosotros estamos haciendo con un papelito, ¿cierto? Generando un papelito nomás, genera pues un purgo de contaminantes en el ecosistema. ¿Entonces? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué tipo de acciones ustedes como alumnos creen que podrían hacer para ayudar a salvar los humedales? No botar papeles. ¿Y tú qué dices? Ayudar a reciclar. Ayudar a reciclar. ¿Será que también ayuda la conservación, digamos, como el agua, como las cosas que tenemos incluso en casa? ¿Sí? Listo, chicos, yo les hacía en la conferencia que tuvimos para lo del Día del Agua, yo les hacía una pregunta muy importante, es ¿ustedes qué pueden hacer desde sus casas, desde su ser mismo, para evitar que el agua se deteriore cada vez más, ¿cierto? Nos habías dicho que un aparato, creo que era, ¿Qué aparato? como en que uno metía el agua y el agua luego ya salía limpia. Bueno, sí, el tema de las plantas de tratamiento, ¿cierto? Pero muchas de las plantas de tratamiento que hay en la ciudad, pues no tienen su funcionalidad de, digamos que, no sirven en este momento para lo que realmente fueron construidas. O si sirven, pues no tratan la totalidad del agua que deberían tratar normalmente, ¿cierto? Yo les decía, desde sus casas fácilmente pueden hacer que, si se demoraban 20 minutos en bañarse, pues tratar de demorarnos 10 o demorarnos 15, ¿cierto? Empezar a demorarnos cada vez más en el tema del gasto del agua, ¿cierto? Al menos. Que si lavamos el carro con agua potable, ¿qué porcentaje de agua potable tiene el mundo, el planeta? Chicos, los que están allá, ¿qué porcentaje de agua tiene el planeta? 70%. De agua dulce, ¿qué porcentaje tiene ahora? ¿El qué? El 20 o 30% de agua potable, ¿cierto? Y de esa agua, de agua dulce. Y de esa agua dulce, ¿cuánto porcentaje es potable? 15%, 10%, 5%. Cero no, porque entonces no tendríamos nada que tomar, ¿cierto? Aproximadamente entre el 1 y el 2% de ese 30% de agua dulce es potable, 1 o 2%, ¿cierto? Porque el resto del agua potable o la encontramos congelada en los polos o simplemente la tenemos contaminada en los ríos, quebradas y lagunas de la ciudad, ¿cierto? Y del mundo. Entonces, solo el 1 o 2% de esa agua es potable, la podemos consumir. Y mire qué estamos haciendo. Lavamos el carro con agua potable, ¿cierto? Vamos a regar las planticas con agua potable, ¿sí? Y hacemos diversas actividades que requieren de gasto innecesario del agua potable, ¿cierto? Un uso inadecuado de nuestro recurso hídrico, ¿cierto? Mientras que si nosotros tenemos un pensamiento un poco ambientalista, por decirlo así,
podemos recolectar el agua lluvia y utilizarlo para regar las plantas o inclusive para lavar nuestro carro, nuestro vehículo, nuestra cicla, ¿cierto? Para lavar el piso. Exacto. Si de pronto tenemos en nuestro sanitario esos sanitarios antiguos que consumen muchísima agua, pues podemos poner 2 botellitas de estas plásticas cubiertas de piedra o cubiertas de arena, llenas de arena, ¿cierto? Ponemos 2 botellitas dentro de la cisterna. Esto nos ayuda a evitar el consumo de aproximadamente entre 2 y 5 litros por descarga. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque eleva el nivel y esto es lo que aprovecha la cisterna. ¿Listo? Entonces, esas son acciones que nosotros desde nuestra casa, desde nuestro diario, desde nuestro quehacer diario, podemos hacer para evitar este tipo de deterioros. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar. Los de 6-1 se van a hacer acá. 6-1, acá. Chicos, Y se necesito sientan y van a poner atención, rápido. 6 voluntarios rápidamente aquí al lado mío. 1, 2, 3. De noveno también puede ser. ¿De noveno quién es? Ven, ven. Dale. Nosotros 3. 1, 2, 3, 4. 6-1, 4. Necesito 2 de noveno. Ya, 4. Esos 4 que nombré. yo no quiero. Listo, vengan acá. Esos 2, 4, 5, 6, Hay 7. peladitos, 6-1 acá. Siéntense ahí para escuchar lo que nos van a decir, siéntese. Siéntese. Sí. Bueno, siéntese. Resulta que esta plantica es nativa, esta que ustedes ven acá. Se llama tinto. ¿Listo? Toma esta semillita. ¿Semillita? ¿Una semillita para ti? Un fruto. Un fruto. No se la van a comer todavía. Ya les digo. No. Listo, chicos. Esta plantica la aprovechan para el alimento muchísimas aves. Escuchen. ¿Listo? De pronto para nosotros, como nuestro sistema digestivo no está adaptado para consumir este tipo de elementos, ¿cierto? Este tipo de frutos, pues nos puede producir otros efectos. De pronto nos va a servir como diurético o como purgante, ¿cierto? O sea, nos va a mandar directo al baño, ¿cierto? Pero resulta que nuestros antepasados, ¿que quiénes eran? ¿Los quiénes? ¿Seguros? ¿Los chipchas? Los muiscas. ¿El chipcha qué era? Yo les explicaba también en la charla, ¿el chipcha qué era? Les doy un ejemplo. Nosotros somos colombianos y nuestra lengua es española. Resulta que los chipchas, ¿qué hablarían? Los muiscas, ¿qué hablarían? Chipcha, ¿cierto? Chipcha era la lengua de los muiscas. ¿Listo? Nuestros antepasados los muiscas utilizaban este tipo de plantas, ¿cierto? Para algunos ritos normales en ellos. Entonces los que tienen la semillita van a coger con estos 2 deditos y la van a oprimir, la van a espichar. ¿Listo? La van a espichar, espíchenla duro, restréguenla así en el dedo. Y me van a mostrar qué pasa. Ojo, oído, no se lo van a untar en la ropa porque esto no quita. ¿Listo? Inclusive en sus dedos se pueden limpiar con el pasto. En sus dedos esta tinta les puede quedar aproximadamente entre 4 y 8 días. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Nuestros antepasados lo utilizaban para maquillarse, para tinturar las mochilas, si ustedes se acuerdan de las mochilitas, ¿cierto? Tinturaban, sí, con quitas ¿listo? Tinta, precisamente por la tinta que refleja. ¿Listo? La palabra tinta, tinto, viene por esta plata, tinturar. En español se refiere a ¿Será que con esto se tintura el cabello morado?
Acá hay una pregunta muy importante. ¿Será que esta planta se puede utilizar para escribir? Sí, la pueden utilizar para escribir. Resulta que hay en Engativá Centro, hay un grupo de madres comunitarias que hace muchísimos años tiene el proyecto de ejecutar esferos, biodegradables, ¿cierto? O amigables con el ambiente. ¿Ellos qué hacen? Cogen este tipo de plantas, sacan el sustrato o la tinta y lo vierten en una mina. Eso tiene un proceso que pues ellas conocen muy bien, ¿cierto? Y un esferito de estos puede costar entre 500 y 1000 pesos, ¿cierto? Pero su recarga es un poco más costosa, ¿listo? Precisamente por el trabajo que tiene, por ser una labor manual, pues tiene un costo adicional, ¿listo? Vamos a continuar, chicos. Entonces, algunas de las plantas que ustedes ven ahí, me gustaría saber si conocen el nombre, saben su funcionalidad biológica. ¿De qué? ¿De qué? De las plantas que se encuentran ahí. ¿Listo? ¿No las conocen? ¿Nadie conoce el nombre de esas plantas que se encuentran allá en el humedal? ¿No? Hay unos cartuchos, hay lentejas de agua, hay algo así. Esas planticas que ustedes ven ahí como sequitas, de color café oscuro, que tiene como una salchichita en la punta, se llaman eneas. ¿Listo? La enea, que es esa que está allá, la que tiene como una salchichita. ¿Sí ven? La enea es una planta que se trajo con el fin de ayudar a limpiar o a retener algunos materiales que arrastraba el agua, ¿cierto? Materiales como lodo, materiales de pronto como los mismos residuos sólidos que bota la comunidad, ¿cierto? Esto servía como una barrera viva y como una especie de biofiltro, ¿cierto? Un filtro para el recurso hídrico. ¿Listo? Eso huele feo. No. ¿El hecho? Bueno, listo. Aquí ya nos dijeron un nombre, el hecho. ¿Sí es el hecho? Uy, sí, está rico. ¿Quién dice que es un helecho? ¿Quién más? ¿Quién se apunta? Listo. Pues dice, el hecho de que parezca helecho no quiere decir que es un helecho. ¿Listo? Bueno, eso es trabalengua. Resulta que esta Huele plantita delicioso. es familiar de una fruta que ustedes consumen mucho a la salida de los colegios. El mango, muy bien, ¿cierto? Si ustedes la frotan y huele como a mango biche, ¿cierto? Resulta que muchos de nosotros cuando vamos a tierra caliente, lo primero que llevamos es ¿qué? Mango. ¿Y qué más? Otra cosita. Repelente. ¿Un spray para qué? Para los zancudos, ¿cierto? Resulta que con esta plantica, macerándola, ¿qué quiere decir macerándola? Machacándola, ¿cierto? Machacando sus hojas y su fruto, eso y lo brotamos o le aplicamos un poquito de agua o de alcohol y lo aplicamos sobre nuestra piel, eso nos sirve para ahuyentar los zancudos, nos sirve como repelente, ¿cierto? Y bronceador también. Y como bronceador también porque bota un pequeño aceite que nos ayuda a broncear, ¿listo? Adicional a eso, esta plantica se llama muelle o mulle, ¿listo? O también le dicen falso pimiento, ¿listo? Este frutico que ustedes ven acá, estas bolitas de color marrón, todavía están verdecitos, ¿cierto? Pero ya están volviendo cafés. Eso lo utilizan algunos países, principalmente países asiáticos, para condimentar algunas comidas, lo utilizan en reemplazo de la pimienta, ¿listo? Entonces, o sea que es más o menos picante, sí, eso. Pero utilizan tiene como que estar pimienta. maduro. Tiene que estar maduro, más o menos café, un marrón, ¿listo? Para poderlo utilizar. Entonces, ¿qué hacen? Lo muelen y eso molido lo aplican en las comidas y funciona como si fuera la pimienta. Es un suplemento de la pimienta, ¿listo? De Para que hecho, lo tengan este en árbol es, ¿Y cómo se llama esa pepita? este árbol es Muelle o grande, falso pimiento. inclusive este es el árbol nacional del Perú, entonces es un árbol muy común en Colombia y en nuestros vecinos, que es el falso pimiento. Huele delicioso y en algunas partes incluso hacen aromatizantes con la esencia de este árbol. Listo, chicos, vamos a continuar un poquito más.